Vamos a hablar un poco de un tema que en ultrasonido no ha tenido la repercusión que quisiéramos todos. Dos temas que voy a hablar, que son uno de ellos muy controversial y el otro, pues, creíamos que era mentira. Bueno, mi agradecimiento, como siempre, a la Sociedad Brasilera, al Colegio Brasilero de Radiología, a la Sociedad Brasilera de Ultrasonido, por su generosidad, por compartir mis angustias y por darme la mano en el momento en que yo me sentía que estaba cayendo en un pozo profundo, ¿verdad? Cuando tenía la soga en el cuello y sabía que era difícil llevar adelante este congreso. Fueron muchos meses de angustia, ¿verdad? Año y medio, casi 2 años de trabajo forzado, tener un programa listo, completo, y de repente decir, no lo puedo hacer en el país donde lo voy a hacer. Bueno. El pulmón, ultrasonido del pulmón, ¿es realmente correcto? ¿Es realmente factible? ¿O es un invento de un grupo de ecografistas? ¿Es ciencia o es ficción? Bueno, ¿quién debe realizar el ultrasonido? ¿De quién es patrimonio esta tecnología? De todo el médico que esté entrenado. Y entrenado significa calificado, certificado para realizar el ultrasonido. Y por eso nosotros hemos establecido un convenio, un acuerdo con una transnacional que su único objetivo es certificar a los médicos para el desempeño adecuado de su ejercicio, en este caso con el ultrasonido, que es Inteleos y ahora, antes ARMDS para los técnicos y ahora para los profesionales de la medicina APCA. Quizás el tema en Brasil no suena tan importante porque el Colegio Brasilero pues certifica a sus ecografistas, pero en el resto de América Latina no tenemos una metodología científicamente estandarizada para certificar a los médicos. Entonces debe hacerlo el médico que esté entrenado y calificado y certificado para ello. Eso ha hecho que cantidad de especialistas se esté incorporando al ultrasonido. No solamente radiólogos, no solamente gastroenterólogos, no solamente ginecobstetras, ahora tenemos internistas, oftalmólogos, hace mucho aquí tenemos nuestro presidente, nuestro profesor homenajeado y expresidente del FLAO, el doctor Eduardo Moragrega, reumatólogos, cirujanos, anestesiólogos, que se están incorporando cada vez más al uso del ultrasonido. O sea que esto no es mentira. ¿Qué evaluamos nosotros en el pulmón? Bueno, evaluamos el espacio pleural para diagnosticar el neumotórax. Hace muchos años que nosotros diagnosticamos la presencia de líquido en la cavidad pleural. Muchos años, porque el ultrasonido, su cualidad más importante es la demostración del líquido en cualquier espacio del cuerpo donde la onda sonora sea capaz de llegar. Entonces, no es nada nuevo ver líquido en pulmón, ya sea por derrame pleural o por un hemotórax o por un piotórax, pero cualquier condición donde hay líquido en la cavidad pleural, teníamos muchos años viéndola, muchos años. Lo que no veíamos eran las otras cosas que les voy a tratar de mostrar hoy. Entonces, hoy en día, gracias a los trabajos de este gran médico estudioso de la ecografía pulmonar, el doctor Lichtenstein, en Francia, podemos estudiar no solamente el derrame pleural, sino la presencia de aire en el pulmón, el neumotórax, y también evaluar las condiciones que pueden afectar el parénquima pulmonar. Joyner fue el primero que describió la utilidad del ultrasonido en el diagnóstico de la efusión pleural. Al principio, como les dije, solo para detectar líquido. Posteriormente observamos que los artefactos, esos incómodos, esas incómodas imágenes
que a veces nos molestan haciendo un ultrasonido de abdomen, que nos incomodan porque interfieren con la imagen verdadera, pues era el método para poder estudiar el parénquima pulmonar y hacer una evaluación completa. ¿Y qué son esos artefactos? Para recordarle a todos, son imágenes que no existen, que son virtuales, que aparecen en el monitor cuando estamos haciendo un eco y que en realidad no están presentes, que son la traducción de algún fenómeno físico de la onda sonora sobre el tejido que estamos insonorizando. ¿Cuáles son los más importantes? Para repetirles, los de transmisión, el refuerzo ecogénico posterior, que quizás es el más popular, la sombra acústica posterior, perdón, que es más popular todavía que el refuerzo ecogénico posterior, la sombra acústica posterior porque la vemos en los cálculos, la vemos en el hueso, etc. La atenuación posterior, las colas de cometa, que hoy le vamos a dar importancia, la disminución de la velocidad de transmisión. Hay algunos que son de anisotropía, hay otros que se deben a la propagación. Y aquí se repite la cola de cometa. También tenemos la imagen en espejo, que hay que tener mucho cuidado con ella, especialmente cuando estamos viendo, por ejemplo, la vejiga, por ejemplo, el diafragma, que aparece una imagen en contra de esta que parece que fuera verdadera y no existe en realidad. La falla respiratoria aguda en las emergencias y en las unidades de terapia intensiva genera un enorme estrés. Ayer tuvimos la ocasión de ver un paciente muy grave que fue el que nos demoró en la atención del doctor Zamora. Ahora, esas situaciones tan severas requieren una rápida intervención del equipo médico, porque el retardo en este abordaje del paciente grave puede ocasionar un desenlace fatal o puede aumentar la patología del paciente. Es verdad que el examen físico no lo podemos perder. Tenemos que seguir revisando y examinando al paciente, pero recuerden que el examen físico muchas veces, los datos que nos da son inexactos o muy tardíos. Cuando aparecen esas manifestaciones en el examen físico, muchas veces ha transcurrido el momento de oro del cual les voy a hablar después. La situación en el ambiente exige estudios sofisticados que implican mayor movilidad y que pueden retrasar el manejo. Entonces, aquí tenemos que recordar algunos principios físicos. El ultrasonido de tórax se basa en el análisis de los artefactos causados por la relación entre la agua y el aire que están dentro del parénquima pulmonar. El pulmón es casi todo aire y muy poca agua. Cuando esta relación entre el aire y el agua se modifica, o se llena, disminuye la cantidad de aire dentro del pulmón y aumenta la cantidad de líquido. Cuando tenemos eso, entonces tenemos o un derrame pleural o un pulmón húmedo. Cuando la cantidad de aire es lo que aumenta, entonces podemos tener la presencia de un neumotórax. Aquí hay una estructura vital, importantísima, que le vamos a dar mucha atención, que es la línea pleural. ¿Qué es esa línea pleural? Es una imagen hiperecogénica que vamos a encontrar inmediatamente por debajo de las capas musculares de la pared torácica. Si usamos la radiología, vamos a ver que esa está inmediatamente por debajo del hueso, pero que en rayos X no se ve. Nosotros la vamos a ver muy bien en la ecografía pulmonar. En este caso, utilizamos un transductor de 7.5 MHz. Puede ser más. El problema es que mientras más megahertz, tenemos menos penetración. Entonces, utilizamos un 7.5 MHz y podemos hacer dos proyecciones. Una que toque las dos costillas y la otra que esté entre las costillas. La imagen clásica es la que está entre las costillas. O sea, tenemos una costilla con su sombra, como aquí pasa, ¿verdad? Una costilla con su sombra y después tenemos la pared, el músculo y la línea pleural. Bueno, un transductor de 5 es excelente porque podemos hacer todo con él. Podemos ver lo que está cerca y lo que está profundo. Recuerden que cuando tenemos al paciente acostado y hay una presencia de líquido, el líquido va a estar en la base
y el aire va a estar en la superficie si se presenta el neumotórax. ¿Cómo evaluamos al paciente? Vamos a ver, hay dos protocolos. Uno lo divide en 5 zonas, donde son 2 anteriores, 2 laterales y una posterior. Y hay algunos que dicen que la posterior también la pueden dividir en 2. Me perdí la charla de Laura, pero bueno, yo se la voy a tratar de quitar así sea conversando, ¿verdad? Porque es una charla que también doy, que me encanta, pero yo quería escucharla a ella, ¿verdad? Entonces, en lo que ella les explicó del FAS ABCDE, nosotros tenemos una parte que es el pulmón, tenemos la parte que es el ecocardio, del cual vamos a hablar después. Entonces, fíjense, aquí están las zonas anteriores y laterales y la zona posterior. Aquí tenemos un transductor de 5 MHz, un microconvexo que llaman, que es muy bueno. No todos los equipos lo traen. Nosotros trabajamos con el que tenemos en el hospital. Y eso es lo que quiero decirles, que no hace falta tener un transductor cardíaco para hacer esta evaluación. En los países como los nuestros, latinoamericanos, a veces no tenemos sino un transductor y con ese tenemos que aprender a hacer el estudio. Y aquí tenemos un transductor convexo, un lineal, ¿verdad? Un lineal que puede ser de 7.5 y más. ¿Cuáles son los patrones ecográficos de pulmón? 5 patrones. Patrón normal es llamado aireado seco. Ese es el patrón normal. Patrón de neumotórax, patrón intersticial, patrón de derrame pleural y por último vamos a hablar del patrón de consolidación. Entonces con esto podemos hacer una evaluación muy completa de lo que es la cavidad torácica. Pero aquí viene lo bueno, 5 patrones y 20 signos ecográficos. Vamos a tratar de tocar los más importantes. ¿Qué es lo que vamos a ver en un pulmón normal? Primero, línea pleural. Lo primero que vamos a ver. Segundo, deslizamiento de esa línea, movimiento de esa línea, que significa que la pleura visceral se desliza sobre la pleura parietal. Segundo signo. Signo del murciélago. Lo vamos a ver con mucho detalle. Ya uno de mis alumnos lo vio cuando di el curso en Perú y ya está así riéndose porque sabe que se lo voy a preguntar. 4. Líneas A. 5. Signo de la playa cuando colocamos el modo M. Todos los voy a explicar rápidamente. Otro, uso del Doppler a color y la presencia de una línea diferente que se llama línea B. La línea pleural, a 0,5 centímetros de la línea costal, donde termina el borde de la costilla. Entre las dos costillas, cuando colocamos el transductor, que toque costilla y costilla y deje en el centro el parénquima pulmonar. Y aquí vamos a ver el llamado signo del murciélago. Entonces, fíjense esta imagen, nosotros no entendemos, ni Laura ni yo, estoy seguro que Laura tampoco entiende por qué le pusieron murciélago. Pero de verdad que yo no voy a pelear con el autor, que es una persona tan famosa, y yo un hombre tan poquito para hablar con un señor que trabajó tanto en esto y llevarle la contraria. Él le pareció que esta costilla que daba esta sombra acústica posterior y esta costilla que daba otra sombra acústica posterior eran las alas de un murciélago. Y lo llamó el signo del murciélago o bat sign. Fíjense que se parece igualito, pero yo no lo he llevado a la contraria, por supuesto. Para nada. Y menos al doctor Lichtenstein o a Volpicelli, no, señor, para nada. Entonces, fíjense este detalle. Vamos a ver si aquí me ayuda. Ajá. ¿Verá? No me ayudó. Pero bueno, aquí está la línea pleural. Esta toma que estoy haciendo es intercostal. Por eso es que ustedes no van a ver en esta toma el signo del murciélago. Es intercostal. Si yo ruedo el transductor y lo pongo transversal, voy a ver las alas del murciélago. Muy bien. No me vestí de negro por eso hoy, ¿oyeron? Sino porque tocaba hoy. Entonces tenemos costilla y costilla y tenemos
en el centro de ellas el parénquima pulmonar. Línea pleural, parénquima pulmonar. ¿Qué más podemos ver aquí? Una línea A. Fíjense que es una línea paralela, ¿verdad?, a la línea pleural. Línea A. Parénquima pulmonar, línea pleural arriba, costillas y la sombra que producen las costillas que va a producir este signo del murciélago. Ocasionalmente, aisladas, pueden aparecer las llamadas líneas B, que son un artefacto que ya dijimos que eran de dos tipos, de reverberación, ¿verdad?, que se produce por el choque de la onda sonora sobre la línea A, sobre la línea pleural, perdón. Entonces vamos a ver de vez en cuando, ya vamos a mostrar alguna línea de esas B que son normales en un pulmón de este tipo. La línea A, como les dije, se va repitiendo, se ven en un pulmón normal, están separadas por intervalos equidistantes. Si hay una predominancia de líneas A y no hay deslizamiento pulmonar, entonces esto es un signo inequívoco de neumotórax. Y si hay líneas A predominantes y hay deslizamiento pleural, entonces se trata probablemente de un cuadro de atrapamiento de aire, como sucede en el asma o en la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Hasta ahora vamos bien. Y si no, me interrumpen. La línea A, como la describió Volpicelli, es un artefacto de imagen en espejo. Se va repitiendo de la línea pleural. Otro signo, signo de la playa. Entonces, después que hemos proyectado el parénquima pulmonar, colocamos la imagen en modo M. La señal en modo M en nuestro equipo de eco. Todos los equipos de eco, aún los más sencillos, tienen modo M. Entonces, una vez que proyectamos el parénquima pulmonar, colocamos el modo M y vamos a obtener esta imagen, que se asemejó en una forma muy gráfica a lo que significa la playa. Entonces, fíjense, la parte superior, que son líneas horizontales, se corresponde a la imagen del mar. Y el parénquima pulmonar, que es una imagen de gránulo grueso en el modo M, corresponde a la arena de la playa. Esta imagen no se les puede olvidar. Y este es un signo de pulmón normal. Hasta ahora está sencillo. El signo del murciélago, para repetirlo. Transductor sobre costillas, intercostal, con el parénquima pulmonar en la parte central. Y aquí, aquí lo podemos ver. Parénquima pulmonar y las dos costillas. Signo del murciélago. Líneas B. Las líneas B son realmente un artefacto llamado colas de cometa. Son verticales. La característica importante es que ellas comienzan en la línea pleural y terminan en la base de su pantalla. Si no llega hasta abajo, usted no la puede llamar línea B. Ellas borran las líneas A. Se le llama en inglés lone rocket, y si hay más de tres o más, indica que ese pulmón tiene un problema. Ahora vamos a hablar. Pero si son aisladas, una o dos en un pulmón, en un estudio que uno esté haciendo, es completamente normal. Mírenlas aquí. Y esta es la explicación de cómo se producen. ¿Ve cómo va chocando la onda contra esa línea pleural que está reflectando? Una choca contra la otra y se produce ese artefacto en cola de cometa que ustedes ven aquí. Una cosa importante, si hay líneas B, no hay neumotórax. Yo estoy seguro
que este paciente neumotórax no tiene. ¿Correcto? No tiene. Ahora, vamos al segundo patrón, patrón de neumotórax. No puede haber líneas B, lo acabamos de decir, porque la línea B dijimos que es un artefacto que se produce en el choque del sonido, la onda sonora, sobre la línea pleural y se va refractando sobre el parénquima pulmonar. Si hay un neumotórax, el parénquima pulmonar se colapsa y no hay donde hacer esa refractación. Segundo signo del neumotórax, punto de pulmón. Y el tercero es el signo del código de barras. El signo de punto de pulmón es altamente específico, pero poco sensible. No lo encontramos sino en algunos pacientes. Y en algunos pacientes en especial. Y por último, lo más importante de todo es que no hay deslizamiento pleural. Entonces, fíjense, si yo tengo un paciente que tuvo un traumatismo o es un ebótico que llegó con una dificultad respiratoria tremenda, le hago ultrasonido y no hay deslizamiento pleural, inmediatamente tengo que pensar en un neumotórax. Inmediatamente. No hay líneas B, por supuesto, y puedo encontrar el punto de pulmón. Lo que sí es verdad es que cuando le ponga el modo M voy a encontrar un nuevo signo, que es el signo llamado del código de barra o de la estratosfera. Entonces, neumotórax, no tengo línea pleural, desaparece el signo de la orilla de la playa y aparece en el modo M el signo de la estratosfera, que tampoco entiendo por qué, pero bueno, tampoco vamos a pelear con el autor, pero sí les puedo decir que es igualito a esto que todos conocemos, que es un código de barras. Entonces, si yo coloco el modo M, llega el paciente, le hago el eco, no veo el deslizamiento pleural, no veo el movimiento de las dos pleuras, y le hago el modo M y aparece un signo del código de barra, ese paciente, sin duda, exactamente puedo decir que tiene un neumotórax. El punto de pulmón es un signo hermosísimo. El problema es que cuando usted encuentra el punto de pulmón, usted lo va a conseguir en neumotórax parciales. Y es el punto donde el neumotórax se encuentra con el pulmón que no se ha colapsado. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí tenemos un punto de pulmón. ¿Cuál es el normal? ¿Cuál de los que está en esta imagen es el pulmón? ¿Cuál es el lado de pulmón normal? ¿Este o este? El izquierdo. Cuando yo trazo en este punto, hago el modo M, ¿qué me encuentro? ¿Cómo se llama esto? ¿Y este? El código de barra. No tenemos duda. ¿Estamos bien? Aquí lo tenemos reflejado también gráficamente. ¿Cuál de los dos es el normal? ¿Este o este? ¿Este es normal o este es normal? ¿Cómo se llama esto? El signo de la orilla de la playa. No es tan difícil. Sí, de neumotórax. Si usted tiene un signo de código de barra, es patognomónico de neumotórax. Si usted tiene un signo de la orilla de la playa, no hay neumotórax. Ahora, siempre nosotros cuando llega ese paciente le hacemos una radiografía primero. Eso es prácticamente la norma de todos los hospitales. Olvídense que van a encontrar un hospital donde el paciente llega y le van a hacer primero el eco. Primero le hacen una radiografía, ¿verdad, Laura? Pero ¿qué pasó con las radiografías? Que después nos dimos cuenta que la sensibilidad es muy baja, ¿verdad? Que la especificidad es muy alta, pero los neumotórax pequeños no se ven en rayos X, y menos si el paciente está acostado. No se ven en los pacientes acostados. Sensibilidad de la radiografía de tórax en pacientes supinos,
Eso es muy bajo. Si tiene neumotoras importantes, sí, pero un neumotoras pequeño no. Bueno, aquí están algunos datos sobre sensibilidad y especificidad. Entonces, fíjense, la evaluación del paciente con ultrasonido torácico debe comenzar siempre en la parte anterior. Ir bajando desde la parte más superior hasta la parte inferior y después ir a las porciones laterales. Recuerden lo que yo les decía, si hay líquido, yo no lo voy a ver en la parte superior, lo voy a ver aquí, lo voy a ver en la base. El paciente está acostado, el líquido siempre va a estar abajo y si hay neumotora, el aire siempre va a estar arriba. Cuando me equivoque me corrigen, porque acuérdate que estoy trasnochado. Bueno, muy bien. Entonces, patrón de derrame pleural. Tercer patrón que vamos a estudiar. Dijimos que eran 5. Alta sensibilidad, porque nosotros en el eco vemos más líquido que en la radiografía. ¿Cuántas veces usted le hace una radiografía a un paciente y dice no tiene derrame? Y le hace un eco, tiene 100 cc. Entonces, el ultrasonido tiene una gran sensibilidad para la detección de líquido. Y cuando lo ven, la especificidad es 100%. Es difícil equivocarse con la presencia de líquido por ultrasonido. En cambio, la radiografía de tórax, a veces en derrames importantes, si el paciente está de cúbito supino, no los ven. ¿Cómo se ve? Usted lo sabe muy bien. Una imagen anecoica o ecolibre o ecolúcida, como ustedes la quieran llamar. Cada quien tiene, a mí no me gusta decir anecoica y lo puedo discutir con todos mis amigos si quieren, pero es una imagen ecolibre o ecolúcida o anecoica que se ve en las regiones posterolaterales del tórax. Se produce el llamado signo del cuadrilátero, que también se lo vamos a mostrar. Y cuando podemos ver también en modo M, también usamos el modo M, podemos ver lo que se llama el patrón de sinusoide o patrón sinusoidal. Y por último, cuando el derrame es importante, podemos ver otro signo, que es el signo de la medusa. Entonces, fíjense aquí tenemos lo que se llama el signo del cuadrete o del cuadrilátero, pero la presencia de líquido. Cuando ponemos el modo M, pues podemos obtener esto llamado signo del sinusoide. Y cuando el derrame es muy importante, ¿verdad? Como estos casos donde vemos mucha cantidad de líquido en el pulmón, entonces a veces ese pulmón se ve. Fíjense que cuando proyectamos sobre el hígado, podemos ver perfectamente en esta proyección la presencia de derrame pleural. Y esta es una de las cosas que estamos haciendo hace muchos años. No es algo nuevo. Tenemos muchos años detectando líquido aquí. Y en este caso, cuando el pulmón se está moviendo con el líquido que lo está rodeando porque está completamente colapsado, pues le han dado el nombre de signo de la medusa. Cuarto patrón, patrón de derrame pleural. Ya vamos a terminar. Entonces, el patrón de derrame pleural, la especificidad es 96%, es muy, muy difícil equivocarse, como le dije. La sensibilidad 92 a 96% y la especificidad 99%. Bueno, estos son datos, pues, de lo específico que es esto. Entonces, fíjense aquí cómo se puede ver el signo de la medusa. Fíjense que los movimientos respiratorios hacen que este pulmón se mueva. Aquí alguno diría que hay algo en esta parte del pulmón. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser que en esa zona del pulmón hubiera una pequeña lesión. Pero ese pulmón está completamente colapsado por la cantidad de derrames que tiene alrededor. Si le ponemos el Doppler, pues entonces podemos obtener esta imagen. Lo importante es que aprendamos siempre a distinguir la presencia de líquido, así sea en pequeñas cantidades, en la base del pulmón. Siempre nosotros proyectamos, cuando hacemos el FAS, en los puntos de hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo, siempre nos subimos al tórax para ver si hay pequeños derrames que a veces no son detectables. Ahora, recuerden también que el derrame tiene otra clasificación en simple. Estamos despiertos, ¿no? Y tabicado. Y no se me vayan a dormir tan pronto, porque todavía no hemos entrado en profundidades. El patrón intersticial, entonces, es el penúltimo patrón, el aumento del líquido o disminución del aire alveolar. Entonces, como habíamos dicho, cuando la cantidad de aire
del pulmón se reduce porque aumenta la cantidad de líquido, ese líquido entre los alvéolos, ¿verdad?, o en la parte intersticial del pulmón, produce una diferencia, un diferencial que afecta significativamente al paciente. ¿Cuál es la causa más frecuente de que aumente la cantidad de líquido en el parénquima pulmonar? Son los problemas cardiovasculares, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca global, y vamos a dar unos pequeños datos sobre eso. Aquí aparece ese signo que teníamos olvidado, que son las líneas B. Las líneas tan bien definidas se originan en la pleura y dijimos al principio que tenían que llegar hasta la base de la pantalla. Debe haber más de 3. Se encuentran en áreas dependientes, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta es una línea B aislada. Es una línea B aislada. Esto es un compendio de líneas B. Este paciente tiene un edema en el parénquima pulmonar. Si ese edema se va a repetir en los dos lados, lo más probable es que tenga un problema cardíaco. Este paciente yo no le puedo poner líquidos cuando llega. Y cuando veamos la parte cardíaca, vamos a tratar de decir a quién le vamos a poner líquidos, a quién le vamos a colocar inotrópicos y a quién le vamos a poner vasopresores. Pero aquí, a este paciente, si llega con este edema pulmonar y yo lo sobrehidrato, ese paciente yo lo voy a matar, no su enfermedad. Entonces, si este paciente tiene dificultad respiratoria, la ecografía pulmonar nos va a orientar muchísimo. Yo voy a decir, mire, este paciente tiene un problema pulmonar, tiene un edema pulmonar, uni o bilateral. Y si es bilateral, inmediatamente tenemos que revisar el corazón. Entonces, las líneas B, para repetir, se originan en la línea pleural, van hasta la base de la pantalla, se mueven con deslizamiento pleural. Voy a repetirlo, se mueven con el deslizamiento pleural. Eso significa que nunca vamos a encontrar líneas B en neumotórax. Entonces puede haber hasta 3 en un pulmón normal. Y aquí les decía la correlación de la presencia de agua. Si la separación entre esas líneas B es de 7 milímetros, o sea que están lejos una de otra, probablemente el edema afecta a los septos intralobares. Aquí la relación de aire y agua del 98% bajó al 96%. Si las líneas B están separadas por espacios menores a los 3 milímetros, significa que el edema no solamente está en el lóbulo, sino que llegó a los alvéolos. Como sucede en el pulmón de shock. Entonces, fíjense, la llamaron colas de cometa porque las compararon con los cometas. Bien, aquí tenemos un edema pulmonar, paciente con edema pulmonar. En este caso, probablemente sea lobar, ¿verdad? Fíjense la distancia entre ellas, ¿verdad? Es mayor a los 3 milímetros y la relación aire-agua debe estar alrededor del 96%. Bien. Síndrome intersticial. El número y características determinan el patrón. Entonces, esto es repitiéndolo. Aquí es importante lo que les dije, que si son bilaterales, probablemente es cardiogénico, y si son unilaterales, probablemente es un proceso focal, un traumatizado, un pulmón de shock, etc. Es importante que sepan que estos cambios preceden a lo que se ve en la radiografía. En mi hospital, en la unidad de terapia intensiva, le hacen una radiografía diaria a cada paciente que está intubado. Eso es un error, porque los cambios no se van a ver en esa radiografía. Los cambios los vamos a ver en el ultrasonido. Entonces le hacen, si tienes 60 días, son 60 radiografías, ¿verdad? Entonces, eso no es correcto. Pero todavía hay gente que no cree en esto, o que no tiene el equipo. Bueno, esto es repitiéndolo. Síndrome intersticial leve, síndrome intersticial moderado y síndrome intersticial difuso. Entonces, esta clasificación del doctor Lichtenstein es, si es leve, hay pocas líneas B, entre 3 y 5. Si yo consigo en la pantalla entre 3 y 5, en cada pantalla, yo puedo decir que ese es un síndrome intersticial leve, o sea, un edema pulmonar leve. Si hay entre 6 y 8,
yo digo que es moderado, y si hay más de 8, yo puedo decir que prácticamente las líneas están pegadas, como en una de las imágenes que les mostré, puedo decir que es severo. Y aquí tienen algunas diferencias para que las vean. ¿Ven? Leve, moderado y severo. Bien. Ya estamos terminando. Patrón de consolidación. Eso es lo que siempre llamamos hepatización pulmonar. Porque cuando el pulmón está consolidado, se parece a un sólido. Se parece al hígado. Entonces decimos, se hepatizó el pulmón. Se parece mucho al hígado. Aquí tenemos que pensar en todo lo que produce consolidación. Neumonía, atelectasia, contusiones, hemorragia intrapulmonar, tumores. Ahora, cuando hay una neumonía, entonces aparece un signo nuevo, el signo del broncograma aéreo. ¿Qué son estas imágenes? ¿Verdad? Fíjense, aquí tenemos el líquido y estas pequeñas imágenes que parecen como tubitos, más la zona sólida del pulmón de consolidación. Y aquí tenemos el hígado. La imagen es tomada de internet, de un texto. Entonces, esta parte, ese es el signo del broncograma aéreo, que se describe de dos formas, estático y dinámico. Nosotros sabemos que la neumonía hoy, en el 2017, sigue siendo una causa importante de mortalidad en los hospitales, especialmente en pacientes mayores inmunosuprimidos, en pacientes diabéticos y en pacientes de muy corta edad. Sabemos que la radiografía tiene problemas serios para diagnosticarlos en la etapa inicial. Entonces, aquí están repitiendo todo lo que se ve. Hay una hepatización. Generalmente hay derrame pleural, como en un 30% de los casos en la parte inicial. Después se produce derrame pleural en casi todos. Imágenes hipoecoicas puntiformes que parecen como túbulos, que es el broncograma aéreo, el broncograma aéreo estático y el broncograma aéreo dinámico o móvil. Si hay líneas B unilaterales, pues estamos casi seguros que se trata de un cuadro de consolidación. Bien, algunas imágenes de esto. El tromboembolismo pulmonar no les voy a dar nada concreto sobre él, ¿verdad? Es un poco difícil hacer el diagnóstico. Se basa en los criterios clínicos más la imagen. Hay un signo importante descrito por Lichtenstein que se llama las líneas C, que es una imagen hipocoica triangular en la base del pulmón, pero que yo no la he visto. Entonces no puedo hablar de tromboembolismo pulmonar, realmente son pocos los casos y poco el tiempo que uno lo llame para que los evalúe. Bien. Entonces, fíjense, aún este autor, que es Lichtenstein, cuando va a hablar de tromboembolismo pulmonar y ecografía, usa la clínica como criterio principal. Paciente con disnea grave, sin shock, con un pulmón normal, hay un signo de tromboembolismo pulmonar. O sea que no es la ecografía lo que va a dar el diagnóstico preciso. Bueno, aquí hay un organigrama del protocolo Blue que establecieron ellos, que se usa en las organizaciones que trabajan con ecografía de emergencia, y está publicado en el CHEST en 2008. Vamos a resumir un poquito. Pulmón aireado, ¿qué tenemos? 1, lo más importante, se ve la línea pleural. Hay deslizamiento pulmonar, hay signos en la orilla de playa, hay líneas A, puede haber alguna línea B, ¿correcto? Síndrome intersticial, patrón intersticial o edema pulmonar. ¿Hay línea pleural? Sí. ¿Hay deslizamiento? Sí. ¿Qué aparece nuevo? Las líneas B. ¿Hay líneas A? No. ¿Por qué? Porque la línea B borra la línea A. ¿Estamos claros? Síndrome de consolidación o patrón de consolidación. Entonces aquí, el llamado signo del tejido, que es la hepatización pulmonar. Puede haber broncograma aéreo, puede haber derrame pleural,
El neumotórax está facilito. ¿Hay línea pleural? Sí. ¿Hay deslizamiento pleural? No. ¿Hay líneas B? No. Claro. Vamos otra vez. Neumotórax. ¿Hay línea pleural? La vamos a ver la pleura parietal. ¿Vamos a ver el deslizamiento? No, porque se separaron. ¿Ok? ¿Y qué aparece en el modo M? Signo del código de barra. Muy bien. El derrame pleural es más fácil. Imagen ecolúcida o anecoica que rodea el parénquima pulmonar. Puede haber hasta colapso pulmonar, hasta telectasia. Tenemos el signo de la medusa y si ponemos el modo M, tenemos el signo del sinusoide. Excelente. Aquí se repite. La ecografía torácica, para concluir, es una herramienta útil en el manejo de los pacientes críticos en emergencia y en terapia intensiva. Aquí tenemos que establecer eso como criterio. Es una herramienta económica de bajo costo, no invasiva. Es mejor que las rayos X portátiles. No estoy diciendo que es mejor que la tomografía. Es mejor que la radiografía portátil. Es excelente para derrame pleural y neumotórax. Ayuda muchísimo cuando hay neumonía porque además permite hacer el drenaje. Hay criterios para tromboembolismo pulmonar, todavía tenemos que esperar un poco más. Bueno, otras cosas que se pueden hacer, no voy a perder tiempo en ellas, son los procedimientos invasivos, las toracocentesis. Dependiendo del tipo de líquido, el criterio clínico nos dirá qué tubo le pongo. ¿Le pongo uno muy delgado? ¿Le pongo uno más grueso? ¿O le pongo un verdadero tubo de tórax? Entonces, bueno, la técnica de asepsia-antisepsia se localiza la región por ultrasonido y se hace eco guiado el procedimiento invasivo. Bueno, ya sabemos que es inocuo a la cabecera del enfermo. Si tienen alguna pregunta, pregunten lo que quieran, que yo respondo lo que me sepa. Ajá. Ajá, ya va. Una pregunta, mira, una preguntita mientras terminamos la charla. ¿Qué porcentaje de apéndice no ven por ultrasonido? ¿Qué porcentaje de apéndice no ven por ultrasonido? ¿Cuánto es el porcentaje de pacientes que usted hace el ultrasonido con el transductor convexo, con el transductor lineal y no ve el apéndice? ¿Cuántos? No, en apendicitis aguda. En apendicitis aguda, en las retrocecales, en las retroileales. Ves una parte del apéndice y mide. Si tienes la mala suerte de que ahí no está el flegmón, si el apéndice está comenzando y el flegmón está en la punta y tú ves solamente la parte media o la base, ok, pero yo me acuerdo hace 20 años, hace más de 20 años yo escuché a la doctora Ilka de Oliveira y ella dijo una frase que a mí me hizo reír, que cuando usted no ve el apéndice, pero ve el líquido libre, el cirujano se pone contento. Si hay un proceso inflamatorio alrededor, entonces usted no ve el apéndice, pero tiene signos indirectos sugestivos de un proceso inflamatorio local. Sí. Dale el micrófono a él un momento, para que se grabe eso. O emergencista tem que sempre conversar com o paciente, examinar o paciente, e não apenas ter a história que vem do outro médico. Fazendo isso, a acurácia do exame, a resposta do exame, a sensibilidade aumenta muito. Aumenta muito. Isso, nós ultrassonografistas temos essa vantagem. Isso é um diferencial dessa nossa geração de ultrassonografistas. Então é preciso, às vezes, examinar, botar a mão
Nós fazemos isso às vezes e formamos nosso diagnóstico. Un minutico nada más allá, el Eso es doctor importante. que hace una pregunta. En Perú, un 5% que no se ven, pero el tema es que también dentro de la estadística veo el patrón ultrasonográfico de plastrón apendicular, que generalmente tenemos un 20% como efecto de masa, hay efecto de espejo, en fin, la clínica, el hemograma, entonces hacemos una unidad. O cuando, claro, es delgado es más fácil que obeso, hay una serie de factores. Los criterios ultrasonográficos, que el ojo de buey, que la diana, que Mira, el fecalito. nosotros tenemos una charla que la va a dar Antonio de dolor en fosa ilíaca izquierda y una de dolor en fosa ilíaca derecha. Vamos a tener chance de hablar. Entonces nos fuimos de un poco de ahí. Ok. O con la cuantificación. Usted tiene... No, usted lo que puede decir es si el área ecolúcida, ecolibre o anecoica tiene grumos, no tiene grumos, tiene coágulos, no tiene coágulos. Pero si yo veo algo ecolúcido completamente, yo no puedo decir que eso es sangre y no es un derrame pleural inflamatorio no purulento. Pero si yo veo un exudado, un proceso inflamatorio severo, veo grumo, entonces, y veo un proceso de consolidación, estoy seguro que se trata de un derrame pleural de ese tipo. Entonces, la cuantificación usted puede hacerla de varias formas. Una es hacer la cubicación, ¿verdad? Alto por ancho por profundidad. Y da una idea aproximada. A mí me gusta decirle si es leve, moderado o es muy significativo. Creo que es más importante, ¿verdad? Y también decirle las características ecográficas del líquido. Si es un líquido muy claro, en el eco, un eco lúcido claro, que no hay grumos, que no hay proceso inflamatorio, que no hay consolidación, a lo mejor yo decido colocarle un catéter de 7 French, dreno ese líquido que a lo mejor puede ser hasta de un tumor y lo estudio. Si yo veo un líquido muy grumoso, muy espeso y veo coágulo, yo sé que ese paciente no se va a resolver sino con un tubo de mayor grosor y puede llegar hasta 28 o 32 French. Bien, me gusta que les haya gustado el tema por lo menos, aunque el expositor esté aquí trasnochado.